tardes a toda la comunidad solar que se ha reunido para la actividad de hoy, la cuarta jornada de inducción hacia el conocimiento de las energías fotovoltaicas, de crear una cultura de conocimiento ante una necesidad tan vital como es resolver el problema eléctrico. Entonces, la inducción es para certificación, ciertamente, pero también para fomentar esa cultura que necesitamos fomentar para poner en las voces y en las mentes de todos los ciudadanos este tema que no solo va a resolver el problema eléctrico de nuestro país, sino que va a abrir perspectivas en el campo del trabajo, en el área económica, en la parte de formación, hacia las universidades. O sea, va a ser una gran bendición para nuestro país y yo espero que todos pues nos sigamos sumando a esto y sigamos sumando voluntades. Y bueno, Lenín, tienes la palabra para iniciar, para no quitarte más tiempo, ¿verdad? Iniciar la presentación del día de hoy. Muchas gracias, Mari Madueño, directora nuestra de Zulia Solar. Bueno, sí, entonces damos inicio a la cuarta jornada de inducción hacia el conocimiento de la energía fotovoltaica. Hoy vamos a tocar tres temas que son unas precisiones que ameritamos que todos tengan. En principio, en algún momento me han preguntado, pero mira, estos son cursos técnicos, ¿no? Para técnicos. No es cierto. Estos son inducciones para todas las profesiones. Yo he estado en proyectos donde hay más de 200 personas instalando los sistemas y ninguno era profesional. Claro, en el área ya los electricistas como tal, que era otra actividad muy particular, bueno, habían por supuesto sus ingenieros electricistas, pero eso eran en la otra área, pero en lo que significa la instalación general y la conexión de los paneles solares, etcétera, todas las estructuras, nadie era profesional. Entonces, lo que son gente que disciplinada, que les gusta el trabajo y por supuesto estaban ahí acompañándonos. Y así en reiterados proyectos que he estado a nivel residencial, incluso comercial, no hay ninguna profesión en particular. Entonces, había uno por ahí que me dijo, no, yo me gradué fue de trabajo social. Bueno, y estaba conmigo instalando cosas. Entonces, no es necesariamente, no puede percibirse que esto es una profesión o una actividad profesional donde debe ser un ingeniero electricista. No es cierto. Hay alguna actividad que sí, necesitamos de algunos técnicos, pero en general cualquiera que tenga la buena voluntad y el interés de entender de qué trata el tema en las distintas aristas de este desarrollo de carrera puede participar y son actividades muy redituables en el presente. Bueno, el primer punto que vamos a hablar son sobre los cables. Uno dirá, caramba, los cables es un tema importante. Sí, aquí es muy importante. Los cables fotovoltaicos se diferencian de los cables normales que nosotros hemos podido conocer por cualquier razón, en la casa nuestra, en alguna instalación que hemos visto. Los cables fotovoltaicos, que en inglés lo llaman PV cable, P y B. Tengo un amigo que me preguntó una vez así, puño Lenín, dime calladito que nadie sepa, ¿qué significa PV? Entonces, bueno, la sigla PV significa en inglés fotovoltaico. Así que PV cable es fotovoltaicos cable o cable fotovoltaico. En español le ponen es FB, entonces por eso es que ustedes ven ahí FB PV, pero bueno, son las siglas, bien sea en inglés o bien sea en español. Estos cables fotovoltaicos tienen unas características muy particulares, pero son también extraordinarias y por eso es que nosotros debemos tenerlo presente y saber, pues, en nuestro averaje de conocimiento, que nos amplía la inteligencia porque tenemos una mayor comprensión de las cosas, que estos cables que usamos, que son los que nos ayudan a traernos la conexión de los paneles solares hasta el inversor, esos cables, que muchas veces tenemos que hacer extensiones con ellos, esos cables tienen unas condiciones particulares. Una de ellas es el grosor de su cobertura. Es una cobertura, es decir, lo que los cubre al cable es totalmente distinto a los cables tradicionales que nosotros hemos visto. Ese grosor de esa cobertura de esos cables es lo que permite
entre otras cosas, primero, que no se tuestan como los cables normales que hemos visto por ahí en algún lado. Yo he visto, tengo una tía ahí que tenía un tendedero de ropa en su casa y encontró fue un cable y puso un cable, pero entonces resulta que a unos meses después el cable estaba todo quemado porque la luz los quema, pues, es decir, la luz solar, pues. Bueno, estos no, estos cables son especiales, esto no les pasa nada, ni se tuestan con la luz, ni se humedecen ante nada. Es tanto la tecnología de ese tipo de cobertura que tiene el cable, del plástico que cubre el cable, que incluso están autorizados para enterrarse. Así que mucha gente hace una zanja por donde va el cable, no lo tienen aéreo, y meten el cable y a 50 centímetros ya le ponen la tierra que sacaron y los tapan y ellos funcionan sin ningún problema. Por supuesto, hay personas que buscan de que el cable vaya más bien protegido y le ponen como un tubito de plástico y entonces lo pasan por un tubo de plástico, le llaman conduit, pero en general la cobertura de ese cable viene con la autorización, pues que usted puede enterrarlo a medio metro bajo tierra y no pasa absolutamente nada. Entonces, eso es una cualidad muy importante y distintiva de los PV cable o de los cables fotovoltaicos. Tienen una cobertura porque es que ese cable tiene que durar al menos 25 años. Entonces es un cable diseñado de vida eterna. Esa es una modalidad por la cual cuando ustedes vayan a instalar sus paneles solares, tienen que tener presente de que no es con cualquier otro cable o cualquier cable que uno pueda comprar en una ferretería para traerse la extensión de los paneles solares hasta el hogar donde va a estar el inversor. Eso amerita que nosotros requerimos y tenemos que, si somos instaladores o si vamos a ser consultores o si vamos a vender estos productos a futuro, eso amerita que sepamos entonces de que la conexión de los paneles solares al inversor o a cualquier equipo de ese sistema fotovoltaico se hace es a través de unos cables que se llaman cables solares o cables fotovoltaicos. Eso es todo, pero eso hay que tenerlo entonces ya presente en nuestra mente. Estos cables, cuando yo digo que se hacen extensiones, es porque los paneles solares, detrás de un panel solar, hay como, ellos le sobran dos cables. Uno es el cable que dice positivo y otro un cable que dice negativo. Entonces, esos paneles, nosotros los tenemos que conectar en serie. En serie, por ejemplo, en el caso de un balcón de un apartamento allá en Maracaibo, vamos a utilizar dos paneles solares. Lo hemos dicho en estos diseños que hemos estado hablando desde Zulia Solar. Bueno, esos dos paneles solares, conectarlos en serie, ¿qué significa? Que dejamos, por ejemplo, un cable suelto, que no lo vamos a tocar todavía, que es el negativo, y agarramos el cable que dice positivo, el conector del cable que es positivo, y lo conectamos con el cable negativo del otro panel. Es decir, dejamos libre el cable negativo, agarramos el cable positivo, que tiene una manera de conectarse con el negativo del segundo panel, y entonces nos queda libre el cable, el segundo cable del segundo panel es positivo. Entonces, ¿la extensión qué es? La extensión es traernos de la punta negativa que nos quedó del primer panel, traernos un cable. Normalmente ese cable, si no es de color negro, porque una manera de distinguirlo, porque es un cable que viene de la punta negativa que quedó del primer panel solar, y el otro punta del otro panel, del segundo panel que nos quedó con la punta positiva, le ponemos también otro enclave, pero en este caso de color rojo, porque el rojo significa que es un cable positivo. Entonces, nosotros nos traemos a la final dos cables de ese arreglo con esos dos paneles. Un cable positivo y un cable negativo, que son los que conectamos de esos dos paneles, y nos vamos con esos dos cables hasta la casa donde va a estar el inversor. Eso es todo lo que se hace en esta instalación. Ahora, ¿cómo hacemos esa extensión con esos cables fotovoltaicos? Bueno, para eso se usa unos conectores que se llaman, que lo estándar, esa es una marca, pero quedó como lo estándar, que se llaman conectores MC4. Es como cuando uno dice,
Mira, uno va en el sur y dice, ¿usted tiene un video en su casa? Sí, 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 tráeme el Betamax. Entonces uno, para en la mente de uno es el Betamax, pero el Betamax es una fábrica, un fabricante. Bueno, así quedó el MS4. El MS4 es un sistema de conexión donde hoy en día hay muchos fabricantes con ese mismo sistema, pero todo el mundo lo llama MS4. Entonces, bueno, esos conectores MS4 vienen, uno es lo que llaman, uno es el macho y uno es la hembra. No sé si hay posibilidades, Germán, pasa una de las láminas para que se vean las puntas de esos conectores. Bueno, el macho, yo pensando por qué tiene que ser el macho cuando la hembra eh, tiene como un pin, y que eso pudiera ser, digo yo, el hombre, y la hembra, y el otro tiene el huequito para poner el pin, pero no, el tema es que el conector macho es el más grandecito y el conector hembra, aun cuando tiene el pin, es el más pequeño. Entonces, bueno, el conector macho y el conector hembra MS4 tienen una manera muy facilita de conectarse a la punta de los cables, pero ellos hacen el clic perfecto entre los conectores que ya están instalados detrás del panel solar, porque detrás de un panel solar siempre van a estar dos cables y cada punto de un cable va a tener un conector MS4 macho y un conector MS4 hembra. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, que nosotros agarramos un cable fotovoltaico y si vamos a conectarnos con el conector macho, le ponemos a la punta del cable que vamos a traer un conector hembra para que haga clip, hace clip, y el conector hembra para podernos traer su energía, lo conectamos con un conector macho para que también haga clic, igual ya ahí nos llevamos los dos cables y llegan hasta el inversor. Entonces, por eso es importante tener idea de que, ok, detrás de los paneles solares tenemos libre un conector macho y un conector hembra. Normalmente el conector hembra, que tiene como un pin y tiene una ruedita roja, por cierto, siempre en la punta, eso nos indica que ahí viene el lado positivo del panel. Y el otro conector, que es el conector macho, que es el más grandecito, de ahí viene la salida negativa del panel solar. Bueno, entonces ahí nosotros hacemos la conexión con los nuevos dos conectores MS4, con los nuevos cables, los PV cables, y entonces nos traemos una extensión, sí, dos cables, como una extensión hasta que llegamos a la casa. Eso es ya la extensión que requerimos, por lo menos saberlo, si no lo vamos a hacer nosotros, porque si vamos a hacer consultores no tenemos que instalarlo, pero tener idea de que detrás de un panel solar hay dos conectores MS4, uno positivo, uno negativo, el negativo normal es macho y el positivo es hembra, que es el más pequeñito. Ahí le instalamos una extensión y nos vamos ya con los dos cables hasta la casa donde hemos decidido instalar el inversor. Bueno, ya ahí hemos dejado claro lo que significa entonces el valor, la importancia de los cables fotovoltaicos y la importancia de estos conectores MS4, porque igual que el cable, estos conectores vienen para 25 a 30 años, así que usted, es verdad, usted los conecta y tiene su técnica para desconectarlo, pero en la conexión que usted hace es una conexión que ya viene a prueba de humedad, a prueba de polvo, a prueba de intemperie. Ese no se va a tostar si le pega la energía, la luz solar, etcétera. Claro, normalmente por doble seguridad, lo que hacen es que todos esos cables les colocan, los meten dentro de un tubo plástico que llaman conduit y se los traen así alrededor de la casa. Es una modalidad, una manera de protegerlos adicionalmente, y también se puede proteger de posible de algunos animales, roedores, etcétera. Pero igual también los he visto instalados sin nada de eso, sin ningún tipo de protección adicional. Es decir, que el cable viene diseñado para condiciones muy, muy duras en relación a las temperaturas, a la humedad, etcétera. Bueno, el otro tema que también estamos hoy aquí precisando son las estructuras. Los paneles solares a nivel residencial
normalmente se instalan en los techos de las casas. Cuando el techo no tiene la fuerza para aguantar unos paneles solares por X razón, bueno, entonces hay que instalarlo en el patio. Y hay una estructura para hacerlo en tierra, pues, en patio. Pero en el 90% de la instalación en las residencias, todas se hacen en techo. Claro, para el caso de una propuesta residencial como la que estamos haciéndole a Venezuela, estamos hablando de que con 6 paneles solares es más que suficiente para resolver una primera necesidad energética, incluyendo un aire acondicionado, bien sea de 12.000 BTU o hasta 18.000 BTU. Bueno, un panel solar, lo dijimos en las primeras conversaciones, en estos paneles de nueva generación pesa como 28 kilos. Es decir, que si nosotros instalamos 6 paneles, estamos hablando que a la casa en general, como una carga distribuida, porque los paneles no van a estar solamente en un solo punto haciendo presión, sino como una carga distribuida, bueno, ahí estamos diciendo que si son 6 paneles, bueno, casi unos 200 kilos que estamos colocándole. Claro, si estamos hablando de que a lo mejor se requieren mucho más paneles porque la persona dice, no, pero yo voy a crecer y yo necesito tener 2 aires más, y entonces a lo mejor esa casa va a requerir, por decir algo, 20 paneles. Entonces, bueno, hay que saber que hay una carga distribuida porque cada panel pesa 28 kilos, entonces dirá, bueno, ¿y dónde usted va a instalar esos paneles? Bueno, aquí está el techo de mi casa. Entonces resulta que el techo de la casita es de zinc, un techo muy débil, entonces, bueno, ahí vienen las complicaciones porque, bueno, es soportar el peso también, aun cuando uno piense que no es mucho. Y lo otro es que, aun cuando los paneles vienen a más de 25 años de duración, igual la estructura, igual los cables, todo lo que significa esas partes, muchos de esos techos que se han instalado, porque lo he visto, no soportan 25 años de estar en buenas condiciones. Entonces hay que desmontar los paneles solares, reparar los techos o hacer los techos nuevos y volver a montar los paneles solares. Bueno, pero igualito en las condiciones normales, los paneles solares los instalamos en los techos, en las casas, o en el caso de apartamentos, los instalamos en los balcones o los ventanales que pueda tener el apartamento. Bueno, en el caso de la casa hay 2 tipos de estructura para el tema residencial. Una estructura que lo llaman, que puede ser, que sirve para tener una estructura fija o regulada, es decir, que tú puedas mover el ángulo de inclinación del panel y, por supuesto, tú lo fijas en el techo. Normalmente los techos en Venezuela si no son de zinc, algunas casas tienen abesto aún y otras son de plata banda. Bueno, esas estructuras que son unos rieles, uno tiene que previamente ajustar unos pernos en esos techos. Si el techo es de zinc, no lo puedes ajustar en el techo de zinc porque a eso no tiene ningún agarre. Tienes que ajustarlo en la viga donde se soporta el techo de zinc. Entonces hay unos pernos que existen para poder estar fijos en ese tipo de vigas. Algunas vigas son de madera, algunas vigas en Venezuela son de metal. Entonces hay que ingeniársela cuál es el perno que le vamos a colocar a ese tipo de techo, y sobre ese perno es que uno ajusta los rieles. Igual si no hay nada de esos pernos porque el techo es muy particular, bueno, ahí está el ingenio nuestro de poder diseñar un perno, algo que nos soporte, pero ya sabemos que jamás, nunca pensando que lo vamos a poner arriba de un techo zinc. Se va a pernar sobre la viga que soporta el techo de zinc, si fuera el techo zinc. Cuando son techos de plata banda, bueno, igual esos pernos serán tipo ramplú, que va a permitir que uno los pueda colocar en unos puntos equidistantes, y sobre esos pernos es que se colocan los rieles. Cuando estamos hablando de edificios, hay unas estructuras que, bien sea si el ventanal no tiene un balcón, no tienes cómo amarrar de alguna manera el panel solar en el balcón, entonces hay unas estructuras tipo toldito que uno las aperna a la fachada del balcón y ahí podemos colocar los paneles solares. Entonces, bueno, este tipo de estructuras son muy livianas, normalmente son de un aluminio muy particular y nos puede ayudar a todos a poderlo instalar. No hay ningún problema en el tipo de instalación. Ahora, estas estructuras, como les dije, unas son fijas o reguladas porque se requiere que usted tenga
la opción de poder el ángulo, ajustarlo. En el caso, por ejemplo, normalmente nosotros aquí en Venezuela, el ángulo que se estima debe ser no más de 15 grados porque estamos muy cerca ya del Ecuador, aun cuando estamos en el hemisferio norte. Los que viven muy al norte del hemisferio, normalmente los ángulos de inclinación de esa estructura son mínimo de 30 grados. Si pudieran ser más de 30 grados, lo he visto hasta de 45 grados, lo hacen porque es la manera donde el sol tiene la posibilidad de incidir más directamente sobre el panel, pero cuando estamos llegando cerca del Ecuador, el ángulo de inclinación de esta estructura se recomienda que no supere los 20 grados, que en el caso, por ejemplo, de nuestros países sería como lo aceptable porque es donde existe mayor rendimiento en esa posición. Lo otro es que esas estructuras vienen también condicionadas según a donde usted va a estar, en qué hemisferio está. Si estamos en el hemisferio norte, como el caso de Venezuela, que está en el hemisferio norte, entonces la estructura tiene que tener diseñada que los paneles solares miren hacia el sur. Pero si usted está en el sur, por ejemplo, usted está haciendo esta instalación en Chile o en Argentina, entonces la estructura metal tiene que facilitarle que usted va a instalar los paneles y que van a estar mirando hacia el norte. Bueno, son unas consideraciones que tienen que ver con la manera cómo se produce la incidencia en los paneles solares y por supuesto con la producción de energía posterior. Entonces, bueno, estamos hablando de que hay una modalidad que son las estructuras reguladas o ajustables para el caso de los techos de las casas o de los apartamentos, y hay la otra modalidad que los españoles lo llaman coplanar, es decir, que se ajustan a la inclinación del techo. ¿Sí? Normalmente los techos nuestros acá en Venezuela, por ejemplo, no son techos muy inclinados, pero si fuese así, igual la estructura simplemente ellos no definen un ángulo en particular, sino que ellos se van con el ángulo propio de la caída del techo que tenga la casa. Entonces, bueno, para efectos de estructura, hay dos tipos, es decir, dos estructuras comerciales. Una es la estructura regulada o fija, que te permite mover la estructura hasta que ya decidas cómo va a quedar y con qué ángulo tú lo vas a dejar. Y la otra modalidad, la otra estructura que comercialmente utilizamos en los techos de las casas son las coplanares, es decir, los que van en el mismo plano del techo. ¿Sí? Si el techo está inclinado en la inclinación que sea, la estructura sigue la inclinación del techo. Y bueno, muchas veces hasta dicen que es más, en términos de visuales, es más agradable ver un techo que pareciera que el techo de la casa es todo azul, porque es el color de los paneles solares, y no ver un techo de una casa con un panel ahí inclinado que los he visto y de verdad que uno dice, cónchale, qué extraño se ven esos paneles así. Bueno, entonces, este es el tema. No sé si Ricardo quisiera hablarnos un poco también me hablaba Ricardo que estaba pendiente de tocar el tema sobre los PV cable, del grosor de los PV, los más comerciales, etcétera. Sí, bueno, lo más comercial, y vamos a decirlo así, de pronto lo que pueden ser más útil a nivel residencial son los calibres, pero eso es norma europea, 4 milímetros y 8 milímetros. Eso es como un equivalente entre 12 y cable número 8 americano, el AWG, el calibre. Pero sí, es muy importante, bueno, resalto la característica de este cable. La envoltura del cable es muy resistente, comparado con los cables comerciales que uno usa normalmente, vulgarmente a nivel de electricidad, pues en la casa. Estos cables tienen una chaqueta más resistente, hasta para los mismos ataques de los animales. O sea, no cualquier hormiga, vamos a decirlo, si quizás de pronto una rata lo pueda perforar, pero no cualquier animal lo ataca, ¿ok? Y por eso es que están avalados para ser directamente embutidos sin necesidad de hacerle un tendido de canalizaciones en la tierra, ¿ok? El otro, no se valga la pena comentar, que también hay un dispositivo que se llama las cajas de conexión, Lenín, cuando, bueno, a ti te habrá tocado bastantes veces, ¿no?
cuando hacen varios streams en paralelo, que se usa una caja para recibir todos esos cables que vienen de los diferentes streams de esa instalación. Esa caja combina de una manera segura todas las alimentaciones de estos ramales en paralelo de los paneles solares y llevan un solo cable al inversor. Y bueno, en oferta comercial, igualito, los cables solares tienen varios calibres, muchos calibres, igual que la residencial que uno está acostumbrado, ¿ok? No sé, Lenín, cualquier otra cosa que puedas comentar. Sí, está muy bien. Sí, muchas gracias, Ricardo. Es así como lo estás planteando. En algunos inversores nuestros, que son inversores para residencia, y como estamos hablando en el caso de los diseños que estamos proponiendo, un poco paneles solares, a lo mejor nada más nos venimos con 2 extensiones que son 4 cables, y los inversores tienen como para hacer de una vez esa instalación directa a ese puente de esos 4 cables. Hay un micrófono que requiere que lo tranque el señor. Ok, entonces sí, nosotros como son pocos paneles, nos venimos con 2 extensiones, cada extensión trae 2 cables, y esos inversores ya te reciben directamente los 4 cables. Por supuesto, Ricardo nos habla cuando son muchos paneles, entonces ya tienes que reducir, porque son de un manojo muy grande de cables. Eso implica entonces utilizar como un reductor de cables, que es esa caja de combinación que nos dice Ricardo, y ahí se simplifica la cosa y se va directo a la casa. Claro, como hemos dicho, en el diseño que estamos proponiendo para el caso de Venezuela, en un primer nivel, que es para darle auxiliar a todos los que son los electrodomésticos normales de una casa, más un aire acondicionado, estamos hablando en principio de solamente 6 paneles solares. Vamos a abrir, Mari, la pregunta y respuesta. Si alguien está interesado en alguna pregunta sobre estos 3 puntos, bienvenido sea. Esta es una oportunidad también de preguntar. Mira, a veces no es fácil buscar la información. A mí me ha pasado que me han hecho las preguntas gente para contratarme como asesor y no sé ni qué responder, y no se consiguen las respuestas en ninguna parte, ni en internet, ni en tutoriales, ni nada. Entonces, ¿dónde la he conseguido? Gente que sabe que he tenido la oportunidad y ellos han tenido la bondad de decirme las cosas. Bueno, aquí tenemos la bondad, Ricardo y mi persona, de poder decir las cosas, la información que se requiera, si la sabemos. Entonces, bueno, está abierto el derecho a la palabra si alguien lo desea. Lenín, yo quería decirte que, en primer lugar, buenas noches, disculpen, ¿no? Escuché que hablabas de orientar estas estructuras hacia el norte en el caso del hemisferio sur y hacia el sur en el caso del hemisferio norte, ¿no? Creo que muchas personas pueden creer que hay que orientarlo hacia el este o el oeste, ¿no? Que es el camino del sol. No sé si pudieses ampliar un poco esa idea, por favor. Explicarla. Bueno, sí, hoy en día hay tecnologías que se llaman los seguidores solares, que ellos lo que hacen es precisamente seguir el sol en función de donde nace y donde se oculta. Normalmente este tipo de seguidores solares se utilizan ya en los proyectos, en las granjas solares, los grandes proyectos. En el caso residencial, la modalidad que se ha usado es la orientación por un tema de la máxima radiación solar que pudiera recibir esos paneles solares. Igual, a veces los techos de las casas no te dan la posibilidad de que tú puedas orientar estando en el sur hacia el norte o del norte orientándolo hacia el sur. Y entonces se da las orientaciones oeste-este, oeste-oeste. Igual es válido, igual se puede hacer. Estamos hablando aquí como de un estándar de una recomendación sobre máxima producción. Pero igualito, uno se tiene que ajustar a la propia condición de la residencia. Lo que sí está claro también, y creo que eso estaba pasando lo entendí, que estaba ocurriendo en el hospital
Chromoto que instalaron un sistema donde le pega la sombra permanentemente. Eso ahí hay que ser bien severo, porque una sombra perpetua significa como si el panel estuviera de noche. Entonces, un panel de noche no tiene producción de electricidad. Entonces, hay que tenerlo presente de que en la instalación que hagamos en cualquier casa o en cualquier edificio, debemos estar muy alerta de que en cualquier movimiento en el día de la luz solar no le pegue sombra al panel solar. Tenemos aquí preguntas, Mari. También, ¿tú las ves? Es un comentario, Lenín, si me permites, ¿no? Sí, claro. De todas maneras, dentro de las ventajas que tenemos, ventajas geográficas que tiene Venezuela, no es recomendable orientar máximo 15 grados, entre 10 y 15 grados los paneles solares, en teoría, para tener una máxima eficiencia. En ese sentido, como estamos en una zona ecuatorial, la variabilidad de las estaciones, de la poca variabilidad, le da una ventaja de que no es tan importante el efecto de que esté mirando de pronto para el norte o de pronto lo pones el panel mirando hacia el sur. Estando aquí en Venezuela, la pérdida es muy poca, es muy poca, y eventualmente tú puedes compensarlo con 1 o 2 paneles solares más. O sea, no es tan grave. Lo que sí tenemos que evitar es que no le dé sombra. Pero nosotros estamos en una zona privilegiada en ese sentido, que uno puede poner en las dos aguas los paneles solares y de todas maneras tener una producción bastante buena de los paneles solares y bastante constante durante el año. No tenemos invierno, entonces eso nos da una ventaja muy buena sobre los países que están en regiones de clima templado. Adelante, Lenín. Excelente. Lenín, el señor Juan Barrios había levantado la mano. Juan Barrios, para preguntar, no sé si quiere preguntar. Sí, estoy por acá, gracias. Lo que yo quiero saber, la longitud del cable, ¿tiene algún límite o hay algún largo recomendado del cable? Juan, fíjate, muchas gracias por la pregunta. Como estamos hablando de que toda la actividad técnica que hemos estado concentrando en estas jornadas está asociado a proyectos residenciales y para las casas o apartamentos, entonces las distancias son muy cortas, porque del techo a donde tú decidas colocar el inversor son distancias relativamente muy cortas, es decir, ahí no vamos a tener mayores pérdidas por distancia, porque no será más de 10 metros de longitud de cada cable hasta que pueda llegar al inversor. Es decir, que no son grandes distancias en la cual uno pudiera tener contemplado de que puede haber pérdidas por grandes longitudes. En este caso no ocurre así. Entonces, igual, siempre, hay que tener presente que nosotros debemos llevar el cable de la manera más segura hasta que llegue hasta el inversor, que es donde va a ser una de las conexiones finales. Otra pregunta, o alguien más levantó la mano. Vi que Gilde Ramos hizo una pregunta, pero no tuve tiempo de leerla. Ella pregunta de que si el calibre del cable depende del panel. Ya con el estándar de 4 milímetros todavía se cubren todas las potencias de los paneles. El cable de 4 milímetros, claro, ya está casi al borde ya con los nuevos, estos paneles muy grandes, de gran potencia, sobre los 670, 700 vatios, que ellos ya típicamente tienen una corriente de 20 amperios de trabajo. Y el cable de 4 milímetros está ahí, al borde, pero todavía sirve, todavía funciona. Posiblemente cuando hagan un panel solar de 1200 vatios, que debe ser como el tamaño, disculpe, de un colchón matrimonial, más o menos, de pronto ahí sí habrá que irse ya a un calibre de pronto de 8 milímetros, un 6 milímetros estándar en PV cable, ¿ok? Pero sí da. Con los paneles solares que existen en el mercado, el cable de 4 milímetros sirve. Adelante. ¿Otra pregunta? Bueno, no vi más preguntas, no vi más preguntas que se asomaran por allí. Disculpen, pero
Francisco Simón Pedrique Padilla dice, excelente presentación, por favor aclara sobre la conexión entre paneles. Comentaste que son en serie, pero Ricardo indicó que hay uno en paralelo. Por favor aclarar, gracias. Sí, no, lo que viene en paralelo son las extensiones. Por ejemplo, los paneles solares se organizan como en grupos. Entonces, en esos grupos, uno los conecta en serie y se trae la extensión de esa producción en dos cables, en un positivo y negativo, que son los PV cables, hasta que llega al inversor. Pero pudiera ser el caso de que a lo mejor, porque la casa tiene un techo un poquito más pequeño en un lado y no caben los 6 paneles, sino hay que poner probablemente 3 paneles en un lado y 3 paneles en el otro, que entonces en un lado nos trajimos con 2 cables la producción de 3 paneles, pero en otro lado, donde estaba en ese mismo techo, los otros 3 paneles nos las trajimos aparte. Entonces, claro, esas 2 extensiones vienen en paralelo, pero todas ellas llegan al inversor, pero vienen con la misma función. Lo que se conecta en serie son los paneles solares. Ahora, hay espacios donde no caben los 6 paneles, por cualquier razón, porque un panel solar mide 2 metros de largo, los comerciales en el presente, por 1 de ancho. Entonces, a lo mejor 3 paneles solares, estamos hablando de 6 metros cuadrados. Entonces, puede ocurrir de que en un techo esté ocupado porque tengo un tanque de agua en un lado y otro tengo un aire acondicionado y no hay los espacios que se requieren. Entonces, hay que separar los paneles en los sitios donde sí se pueden colocar. Entonces ahí nos tenemos que venir ya con extensiones probablemente con ellos, pero las extensiones vienen en paralelo, pero la conexión en los paneles siempre será en serie. Es decir que lo que entiendo que dijo Ricardo era que es posible que en algún momento tengamos que conectar paneles que estén en otro sitio con paneles que estén en otro sitio. Esos cables que vienen de esos grupos, esos cables vienen cada quien por separado. Eso es lo que llama, en este caso sería como en paralelo, y ellos van y finalmente los conectamos en el inversor. Vi también que Dixon Martínez hizo un comentario, ¿no? No sé si puedes leerlo, Ricardo o Lenín. Dixon Martínez insiste porque en realidad ya lo había hecho. Buenas noches. ¿Es conveniente colocar la dirección del panel hacia donde nace el sol? Sí, Ricardo daba una explicación que a mí me parece bien inteligente, producto de la realidad de Venezuela, que aun cuando la inclinación sea muy pequeña, no va a ser mucho la diferencia si lo coloca haciendo el seguimiento al sol. Pero eso son software ya estudiados de lo que significa maximizar la producción por la radiación solar por metro cuadrado, y hasta ahora todo hace que en esa posición es donde podemos adquirir, porque en algún momento el sol pega ya directamente de manera perpendicular sobre el panel solar, es que se garantiza en esas horas pico la mayor producción. Por supuesto, como también lo decía Ricardo, habrá espacio donde no podemos ni siquiera colocar esos paneles en ninguna dirección en particular. Bueno, donde se puedan colocar serán bien recibidos porque igual van a tener presente radiación solar. Es decir, y esa radiación que es la que requerimos, que la máxima potencia de radiación solar que va a ocurrir en esas horas pico, que en el caso del Zulia está muy cerca de las 6 horas al día. Bueno, si no hay más preguntas, Mari, tiene usted la palabra para el cierre y la invitación. Oye, una duda que tengo, Lenín. Juan, dígalo. Sí, por favor. Tú hablabas de que el panel tiene 2x1. Los comerciales. ¿Eso es estándar o uno puede ajustar el espacio de uno solicitando panales más pequeños o de acuerdo a cuál espacio que uno disponga? Sí, no, Juan, comercialmente los paneles solares son de potencia ya de las tecnologías que en el presente están usando, que son de 400, 500 watts en adelante. Todos tienen esa misma, porque eso es un estándar. Todos estándares son de 2 metros por 1.
Por supuesto, es probable que tú en algún momento hayas conocido paneles más pequeños, que son paneles probablemente de 100 watts, de 150 watts, a lo mejor hasta 200 watts, que son paneles que podían llegar solamente a 1 metro y menos de 1 metro de alto y menos de 1 metro de ancho. Pero hoy en día en los sistemas residenciales, como lo que se busca es la máxima producción de energía, se está trabajando con un formato como estos que hemos dicho de 72 pequeñas celdas fotovoltaicas que en ese marco son las que logran ellos tener su máxima eficiencia. Entonces, el formato que hoy comercialmente están instalándose en todos los sistemas residenciales en el presente son paneles solares de 2 por 1. Por decir un nombre, es 2 un poquito y 1 un poquito más. Bueno, Mari, disponga usted de las palabras con esta ilustre audiencia solar, que pronto vamos a seguir viéndonos para tocar los otros temas que vienen al camino. Mari, disponga de las cámaras. Ahí levantaron la mano. Alguien. Okay. Sí, bueno. Me pareció. Cobelsi Sánchez dice acá. Cobelsi Sánchez ha levantado la mano. Bienvenido. Puede quitar el micrófono y hablar. No hay ningún problema. Ok, sí, buenas noches. Quería agradecerles, ¿no? Agradecerles por permitirnos estar en este espacio, aprendiendo de las experiencias y todo el saber que ustedes hoy han compartido con nosotros. Y bueno, pues estamos listos para seguir abordando los próximos encuentros que ustedes dispongan y nos den fecha. De verdad, pues a ese equipo de trabajo, muchas gracias y les deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias, hermano. Sí, igual lo que hemos reiterado, estas son líneas gruesas, por supuesto, son líneas gruesas sustentadas en la propia experiencia que hemos vivido en las distintas instalaciones que hemos estado participando. Pero igual se requiere que poco a poco las pongamos más delgadas en la medida que en el área donde nos interese especializarnos pudiéramos también ir profundizando, porque la actividad asociada al mundo de la energía fotovoltaica es de verdad, además de ser muy redituable, llena de muchísimas oportunidades. Y entre esas oportunidades, como lo hemos colocado en unos artículos recientes, está incluso hasta llegar a pensar que pudiéramos ser en el propio país minorista o mayorista de energía eléctrica. Es decir, pero en cada una de las facetas, por supuesto, nosotros requerimos tener un conocimiento preciso de qué trata el sistema, qué compone este sistema y hasta dónde podemos nosotros desarrollarlo, en este caso particular en el sector residencial, que es la línea de trabajo nuestra como Zulia Solar, porque nosotros estamos haciéndole una propuesta al país donde hagamos esa transición energética hacia el sector residencial para desestresar la red y poder nosotros, con el gran consumidor que tiene el país, que es el sector residencial, nosotros poder también lograr seguridad energética con nuestras propias manos, pues con nuestros propios sistemas instalados en el techo de nuestras casas. Entonces, bueno, muy agradecido a todos. Mario, por favor, despide. Lenín, una última palabra. Dígame, sí. Sí, en torno a lo que acabas de decir ahorita, creo que es muy importante entender, ¿no? Lo que tú estás hablando, la de transición energética de nosotros en Venezuela hacia energías renovables. Ahorita se está legislando una ley de energías renovables y Dios mediante, cuando se dé la apertura a la transición, nosotros tenemos en Venezuela, pues creo que es ya palpable el problema que tenemos con el sistema eléctrico interconectado nacional, ¿verdad? Donde la demanda es menor que lo que necesita el país. Entonces, creo que prepararnos en esta área, hay que preparar un equipo no solamente por la vía profesional, sino técnicos también. Es importantísimo para poder asumir esa demanda, porque la tecnología como tal ya está en el mercado. Existe, está muy avanzada, hay muchos países que han crecido muchísimo en esta área
podía enumerarlos a todos, pero nada más decir que la cantidad de paneles solares que ha instalado China es mayor que la de todos los países del mundo sumados, pues podemos entender que ellos están a la vanguardia con la parte tecnológica y comercial. Pero nosotros como país podemos estar en pañales, no porque no sepamos, hay mucha gente que se ha preparado en el país, pero la cantidad de personas que nosotros necesitamos ahorita, tanto técnicos y profesionales, para una transición en este momento no tenemos esa capacidad nosotros, y lo que ustedes están haciendo de verdad lo aplaudo porque es muy importante para el país principalmente, y bueno, pues si el país mejora todo, mejora la economía, mejora el trabajo, mejora la rentabilidad, y por eso pues aplaudo esta iniciativa. Mira, tan cierto es lo que estás diciendo, que nosotros nos preocupa mucho que tenemos en un WhatsApp de comunicación directa más de 400 participantes. Nosotros deseamos que esos 400 participantes, de la manera más disciplinada, puedan ser de verdad divulgadores de todas estas cosas, porque a la hora de que ya ocurran las liberaciones, porque eso va a venir con Zulia Solar o sin Zulia Solar, todas esas cosas van a llegar al país. Ese ejército de instaladores, como tú lo dices, ¿de dónde va a salir? ¿Dónde van a estar esos cientos de empresas, microempresarios, instaladores en todo el país? ¿De dónde van a salir? Entonces nosotros aspiramos que por lo menos desde Zulia Solar puedan hacer animados al menos unos 1000 pequeñas empresas instaladoras que van a no solamente a cubrir la demanda en el Zulia, sino en todo el resto del país. Pero entonces sí requerimos el tema de la divulgación, romper ese paradigma de que solamente la gente, tú le preguntas en la calle a la gente, ¿usted sabe lo que es un panel solar? La gente no sabe qué es un panel solar. Y no tiene ni la remota idea de lo que es el tema de la energía fotovoltaica. Usted le pregunta, pero tú sabes de una planta eléctrica a diésel y a gasoil. Claro, esa es la que tengo en la casa, que uso yo cuando se va la energía eléctrica. Entonces, bueno, nosotros tenemos que primero, que la gente entienda que sí hay una opción que nos va a permitir resolver este tema, pero de manera segura y confiable durante al menos, digo el 25 años porque es un número. Cuando ya lo hemos aclarado acá, se sabe que hay instalaciones que tienen ya 40 años y siguen funcionando igualitas. Es decir, que no es cierto tampoco que esto va a durar 25 años. Pero nosotros requerimos entre las actividades en paralelo que estamos diseñando, que estamos impulsando, es que esto se conozca en el país, que se conozca en el Zulia. Y bueno, entonces también te invitamos, hermano, a que nos ayude a que seas un divulgador de las bondades de estas energías y, por supuesto, estos productos que nosotros estamos hoy aportándole a todo el que esté interesado, que es darles un conocimiento que uno pudiera verlo, bueno, se ve como muy elemental. Nos hablaron de un cable, nos hablaron de un conector, nos hablaron de una pequeña estructura. Esto que parece elemental, no, esto es clave, porque esto es el engranaje de todos esos componentes para que podamos después entender todo lo que viene después. Entonces, bueno, en esa estrategia de formación, sin hacer que las cosas se vean complicadas, sino que se vean fáciles, entendibles, es parte también de esta iniciativa que estamos llevando en conjunto y contigo también, hermano, para que por favor nos ayudes. Totalmente a la orden, hermano, cuenten conmigo. Gracias. Listo, cierro. Sí, Mari, por favor. Bien, Alfonso, quisiera... Alfonso. Alfonso. Mari, hay unos mensajes allí de felicitaciones, léanlos. No los veo. Yo los leo. Ronald Solar. Si alguien los ve, que los lea, por favor. Yo los leo. Ronald Solar, yo soy ingeniero electricista y me anoto en esta linda labor del futuro. Gracias, Ronald. Alfonso Gutiérrez Mejía, felicitaciones y agradecimiento a mis amigos Lenín y Zulia Solar por esta iniciativa, anotado y a la orden. Gracias. Bienvenidos todos. Bien, a Ricardo y a Lenín, pues siempre agradecidos. Creo que toda la audiencia está agradecida por esta explicación, por esta ilustración. Quisiera retomar, Lenín, tus palabras del inicio en cuanto a que esta es una profesión que se está abriendo paso en el país
que Zulia Solar le está abriendo paso y que necesitamos pues de la colaboración de todos para seguir abriéndole paso a esta profesión. Que fíjense algo muy interesante. Cuando hubo el auge petrolero, este auge estuvo confinado a ciertas áreas geográficas, Zulia, el oriente, pero nosotros tenemos la oportunidad, si nosotros impulsamos esta idea, este concepto, esta comunidad, tenemos la oportunidad de abrir en todos los estados del país, en todas las comunidades del país, oportunidades de crecimiento económico, porque esto va a motorizar toda la economía. Entonces puede ser a nivel nacional. Nosotros varias veces se los he dicho en el chat, seamos estrategas, apuntemos primero a los objetivos, porque los objetivos son los que van a abrir en verdad el compás para que esta iniciativa arranque sólidamente, porque si no se irá consolidando, sí, pero tímidamente, poco a poco, en forma privada, mucha gente sin poder accesar a ella, pero si nosotros logramos los objetivos, allí sí va a haber un compás, se va a abrir el compás tremendamente para operativizar todo el país. Entonces, esto va a traer un auge mucho superior al que trajo todos los procesos petroleros que vivió el país en las diferentes épocas, porque siempre estuvieron focalizados en algunas regiones. Entonces, pues mi ánimo para que sigamos sumando voluntades. Para las personas que se quieren certificar, durante esta semana vamos a estar manejando vía el correo la información para la evaluación correspondiente para estas 4 inducciones que se cierran con la de hoy, y que va a dar derecho al certificado, al primer certificado de cursos básicos, ¿verdad? Sobre conocimiento de las energías fotovoltaicas. Entonces nos vamos a estar comunicando vía correo y vía chat para que nos pongamos de acuerdo sobre las evaluaciones y el tiempo y entregarle a cada quien su certificado, y para quien lo requiera, pues hacerle llegar su certificado en físico, pero sepan que tienen que pagar ese certificado. O sea, si lo quieren en físico, hay un cobro por eso, ¿no? Porque realmente eso no podemos cubrirlo porque no somos ninguna empresa. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención y esperamos que sigamos sumando voluntades y que tengan muy buenas noches.